beneficiados de estar cada día buscando al Señor a través de la oración y el ayuno. Lo leemos en el nombre de Jesús. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye Jehová, el Dios de vuestros padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán en tus frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esta mañana vamos a meditar y repetirás. Oremos y que sea el Señor hablando a nuestras vidas. Bendito Señor Jesús, esta mañana, Señor, yo te agradezco, Padre Celestial. Hemos tenido un buen tiempo de oración, un buen tiempo de alabanza, donde tu presencia se ha dejado sentir esta mañana. Gracias por cada uno de mis hermanos que estuvieron ministrando tu presencia esta mañana, Padre Celestial. Pero ha llegado el momento que una vez más recibamos tu palabra, Señor. Yo te pido, Rey Jesús, que cada uno guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra, mi amado Rey. Habla, Señor, porque tu pueblo escucha. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Puede tomar su lugar esta mañana. El tema es y repetirás. Cuando estamos aprendiendo algo o cuando estamos enseñando algo a nuestros hijos, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Cuando ellos están aprendiendo las vocales, nosotros ahí estamos repitiendo, y muchas veces hasta nos aburrimos y decimos, no sé por qué no se le queda a las vocales a mi hijo o a mi hija, porque no todos aprenden de la misma manera. Recuerdo en nuestro caso, aprendió a los 5 años. 5 años ella leía muy bien ya. En ese proceso de aprendizaje de lectura aún le cuesta leer, pero todos aprenden de una manera. Pero ¿cómo logramos el aprendizaje? Es repitiendo todo lo que queremos que ellos aprendan. De igual manera, el Señor, a través de su palabra, cuando el pueblo había conquistado ya un mandato, les da un decreto y les dice, van a repetir a tus hijos y los hijos de tus hijos. Es decir, que los que ya tienen nietos, es la labor también seguir repitiendo la palabra de Dios. No solo a sus hijos, usted no diga ya terminé mi tarea, no, tiene nietos, siga repitiendo, siga enseñando. Por si a sus hijos se les ha olvidado, hay unos abuelos y unas abuelas que vamos a estar repitiendo la palabra de Dios. En este tiempo antiguo no había lo que nosotros hoy tenemos, Biblia. Se conoce como la tradición oral. Ellos tenían que repetir a la siguiente generación, repetir todo lo que Dios había hecho, para que la siguiente generación no se olvidara de lo que Dios había hecho en sus vidas por su pueblo, y principalmente por el pueblo de Dios, el pueblo escogido, que Él los había liberado de Egipto. Las maravillas que hizo ahí, Dios les dijo, ustedes van a repetir. No solo van a repetir que solo hay un Dios, porque esa es la creencia, sino también estatutos y decretos que yo les he dejado. Porque yo creo que nuestros hijos y nuestras hijas, la mayoría, si les preguntamos cuántos dioses hay, ellos van a decir uno. Pero ¿qué va a hacer si les preguntamos cuáles son las normas y los estatutos que Dios nos manda a vivir? ¿O qué Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Se ha tomado el tiempo usted y yo para repetir lo que Dios ha hecho por nosotros?
Y eso es lo que Dios quería en el pueblo de Él, que ellos repitieran constantemente. Como les digo, ellos no tenían una Biblia, no tenían algo en que se pudieran leer, simplemente era la tradición oral, repetir de generación en generación, a modo que no se olvidaran lo que Dios había hecho por su pueblo. Se considera que el primer papiro más antiguo que se encontró del Antiguo Testamento es entre el siglo II y III después de Cristo. Es decir, que no habían escrito físico, simplemente tenían que estar repitiendo, y ese era el mandato que Dios les dio a su pueblo. Ustedes van a repetir al levantarse, al acostarse, al andar por los caminos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros rápido se nos olvidan las cosas, y no sé por qué esta generación se nos olvidan más las cosas. No sé si alguien confirma con eso, ¿verdad? Que se nos olvidan las cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estar repitiendo constantemente para que no se nos olvide. Ellos, como les decía, no tenían lo que nosotros tenemos, y no simplemente ellos tenían que dar a conocer que solo había un Dios, porque en ese tiempo adoraban el sol, la luna, las estrellas, habían infinidad de dioses, pero no así para el pueblo de Dios, porque ellos habían conocido al único Dios verdadero, y nosotros se lo hacemos que nuestros hijos se lo aprendan de memoria, Deuteronomio 6:4, pero omitimos todo lo que Dios nos manda a nosotros, que continuamente. Por eso, hermanos, en la noche tomemos un tiempo, y si no tenemos nada, leamos un versículo de nuestra doctrina para que a nuestros hijos se le vaya quedando en su corazón, para que ellos no duden que solo hay un Dios. Esthercita hace poco, en la clase que ella tiene de educación cristiana, dice que le preguntaban sobre la Trinidad. Y me dice: mami, me preguntaban qué era la Trinidad, y le digo yo: usted le hubiera puesto que eso es antibíblico para empezar, porque no está en la Biblia, que fue un invento humano, que lo hicieron en un concilio, y después de ahí surgieron las diferentes religiones. Sabemos que no es bíblico, aunque se la pongan mala, le digo, pero usted no podía poner algo que no es bíblico y algo que usted no cree. Y eso me dice: yo no sabía qué ponerme, pero yo dije que eso no estaba en la Biblia. Es decir, que nuestros hijos deben de tener claro para saber defenderse allá afuera de los pensamientos, de las diferentes creencias que hay, pero todo va a comenzar usted y yo repitiendo día con día. ¿Sabe? Esto tenía que ser llevado de generación en generación. Imagínense, pongámonos que nosotros estamos en ese tiempo, somos el pueblo de Dios, ya somos tercera generación, digamos, de servir al Señor. Pero ¿qué pasa si mi papá o mi mamá no me hablaron de este Dios? ¿Qué pasa si mis abuelos no me recordaron y no me contaron lo que Dios había hecho por ellos? ¿Qué va a pasar? Simplemente yo voy a decir, a saber a qué vamos a la iglesia, no sé, simplemente me sientan allí, me llevan a un lugar heladito, me dan de comer, van a decir los niños, pero no me están enseñando verdaderamente lo que la Biblia nos pide. Por eso es bien importante, hermanos, que repitamos, y mejor que nos digan: ustedes ya aburren, a que nosotros omitamos lo que Dios nos ha mandado. ¿Sabe lo triste que pasó? En Jueces 2 lo vamos a leer. Se levantó una generación, dice la Biblia, que no conocía de Dios. Dios les dio el mandato al pueblo de Israel, lo sacó con mano dura. Usted y yo ahora lo sabemos porque tenemos una Biblia. Tenemos compilada la palabra de Dios, sabemos lo que Dios hizo. Pero dice la Biblia en Jueces capítulo 2, versículo 8: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue redimida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Qué triste es este episodio de la Biblia, porque cuando nosotros iniciamos la lectura que dimos, ¿cuál fue el mandato que Dios le dio a su pueblo?
vas a repetir y repetirás, le digo, vas a repetir por la mañana, en el camino, por la noche, es decir, en todo momento iba a repetir. Dice la Biblia que usted se recuerda en Josué capítulo 24, versículo 15, si no me equivoco, cuando Josué dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Pero sabe, aquí me da tristeza y lo que la palabra dice, que ni su casa servía a Dios, ni en su casa conocían los hechos de Dios, porque no dice la Biblia que los hijos de Josué continuaron el legado. Es triste. Nosotros podemos decir como pastores de la iglesia, yo y mi casa, pero si nosotros no estamos enseñando a nuestra generación, a nuestras hijas, ¿qué va a ser de ellas? Y lo vemos claramente acá porque dice la Biblia que cuando murió Josué y toda la generación que con él estaba, se levantó otra que no conocía lo que Dios había hecho por su pueblo ni los prodigios que Dios había hecho. ¿Qué tristeza es eso? Qué tristeza, porque omitieron lo más importante que Dios les había dicho. El Señor sabía que su pueblo se iba a olvidar. El Señor sabía que si no habían unos padres, unos abuelos que estuvieran repitiendo continuamente, la siguiente generación se iba a perder tras dioses ajenos, tras dioses que no servían a Dios. Y usted lo puede seguir leyendo ahí en el versículo 11. Dice que ellos comenzaron a servir a los Baales, a todo aquello que estaba lejos de la voluntad de Dios. Pero ¿de quién fue el error y la culpa? De los padres y de los abuelos, porque fue el mandato. Nosotros, hermanos, los que solo tenemos hijos, empezamos la labor. Los que ya son abuelos, continúen la labor. No solo a sus hijos, siempre recuérdenles palabra de Dios, porque muchas veces se nos olvida lo que el Señor ha hecho por nosotros. Triste esta historia, porque se levantó una generación, dice la Biblia, que no conocían lo que Dios había hecho y que ni tampoco conocían las obras que Dios había hecho por ellos. Ellos no sabían que su generación antes estuvo cautiva en Egipto, no sabían que Dios los liberó con mano fuerte, no sabían que Dios abrió el mar rojo y los sacó en victoria, que sus enemigos quedaron sepultados mientras huían. No sabían nada de eso, ni tan siquiera sabían quizás la adoración al Dios verdadero. No sabían las consecuencias de alejarse y adorar al Dios verdadero. ¿Sabe por qué? Porque los encargados de repetir se durmieron en hacer la labor que Dios les había mandado. Quizás que nuestros hijos nos digan que aburrimos, pero sigamos repitiendo la palabra de Dios. Es triste y es nuestra labor y estamos a tiempo, y el Señor quiere que usted y yo continuemos con esta labor. Si ya no tenemos a nuestros padres que nos estén recordando, gloria a Dios por los que tienen a sus padres. Y yo puedo ver de repente a mi suegra que ella habla y le dice: hijo, estoy orando por vos, confía en el Señor. Y es bonito escuchar y saber que hay un padre o una madre orando por uno, y uno siente consuelo, uno siente un respaldo. Pero los que ya no tenemos, oremos por nosotros mismos, hermanos, porque no va a haber nadie que va a orar por nosotros. Oremos nosotros, porque nosotros es responsabilidad orar por nosotros y por nuestra siguiente generación. Que nada lo aparte de la voluntad de Dios. Significa, como les decía, esta generación no conocieron lo que Dios había hecho ni sus maravillas. Y qué terrible es, hermanos, que gente que no conoce de Dios verdaderamente, ellos sí conozcan un poco de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Leamos en Josué, vamos al libro de Josué. Josué, ¿dónde está la historia de Rahab? Se me perdió. Josué 6. Amén. Leemos del 1 en adelante.
Porque ya Josué había despedido al pueblo y a los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevinieron a Josué, las cuales habían visto todas las grandes obras que Jehová había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Estoy leyendo la misma de Jueces, donde ellos se apartaron de la voluntad de Dios, y la apostasía que vino después en el versículo 11, siempre en Jueces, lo que yo les decía que leyéramos, cómo ellos se apartaron e eligieron el mal. Pero vamos a leer Josué capítulo 2, versículo 1. Josué, hijo de Nun, envió desde Sitín 2 espías secretamente, diciendo: andad y reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron ahí, y dando aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres, hijos de Israel, han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y que han entrado a tu casa, para que han venido a espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iban a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, estos hombres se salieron, y no sé a dónde han ido. Seguidlo a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino, y tenía puesto en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después que salieron para perseguirlos. Antes de que se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esta tierra por el temor que vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país han ya desmayado por causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos, los que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba de los cielos y abajo en la tierra. Os ruego ahora que me juréis que Jehová, que como ha hecho misericordia con vosotros, así haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura, y la salvaréis la vida de mi padre y de mi madre, de mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo, y los libraréis vuestra vida de la muerte. La Biblia dice que cuando ellos iban a conquistar, Josué manda 2 espías. ¿Y sabe qué era lo triste? Vemos una generación que se levantó después de Josué, que dice que no conocía los hechos y las maravillas que él había hecho por su pueblo. Pero leímos acá que había una mujer que no conocía a Dios, ella no conocía al Dios verdadero, un país entero, un pueblo entero que no conocía al Señor. ¿Y saben qué? Le dice: nosotros hemos oído lo que el Señor ha hecho por ustedes, cómo abrió el Mar Rojo, cómo hizo con estos reyes que quisieron interponerse en el camino, las maravillas y prodigios que Dios hizo para sacarlos de Egipto. Usted se imagina cómo un pueblo que no conocía a Dios, ellos sabían más que el pueblo que sí le conocía al Señor. Es triste, hermanos. ¿Y sabe cómo lo podemos comparar hoy en día? Quizás las iglesias trinitarias tengan aún mayor conocimiento de Dios. ¿Por qué? Lea, nuestro pastor decía, a través de la oración, él testificaba de un pastor trinitario que 21 días, y cuando él salía algo diferente pasaba. Hermanos, quizás ellos están teniendo una mejor comunión con Dios que los que nosotros decimos ser el pueblo de Dios. La Biblia dice: todos
Todos hemos escuchado lo que su Dios ha hecho, que Él es Dios en los cielos, Él es Dios en la tierra, que de su poderío nadie va a escapar. ¿Y saben qué? Dijo, nosotros tenemos temor y ha desfallecido todo nuestro semblante a causa de vuestro Dios. Pero triste, como les decía en el otro episodio que leímos, que dice una generación que no conoció de Dios. Esta generación que leímos en Jueces, ellos no se acordaron que hubo una mujer que no era del pueblo de Dios, que temió al Dios verdadero, que alcanzó la misericordia porque ella conocía los hechos y las maravillas que Dios había hecho, y que por medio de la misericordia de Dios ella alcanzó la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Es triste que otros conozcan lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y no nuestra propia generación. Y como les decía anteriormente, nosotros no solo les vamos a repetir que hay un solo Dios, no solo les vamos a repetir que necesitan ser bautizados, sino todos los estatutos que la palabra de Dios nos enseña. Y de la misma manera el Señor en Deuteronomio 28, creo que la mayoría lo hemos leído, pero vamos a leer una parte para que leamos las bendiciones de Dios. Y estos eran parte de las cosas que ellos tenían que repetir a su siguiente generación. Acontecerá que si oyeres, 28:1, atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Y aquí comienza a desglosar todas las bendiciones, pero ¿cómo empieza? Si oyeres atentamente la voz de Dios y obedecieres sus mandamientos. Pero todos muchas veces queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos obedecer sus mandamientos. Y quizás podemos omitir la siguiente parte, pero no debemos de omitirla. En el versículo 15 dice: y acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas las maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito serás en el campo. El pueblo de Dios tenía que repetir tanto las bendiciones, tanto el beneficio de servir a Dios, como también nos iba a perjudicar el no servir a nuestro Señor Jesús. No podemos enseñar a nuestros hijos solo lo bonito de servir a Dios. Debemos de enseñar que muchas veces la vida cristiana va a costar, pero que vale la pena servir al Señor Jesucristo. Y eso debemos de tenerlo muy en claro hoy en día para nuestros hijos. Enseñarles, repetir y repetir. Ese mandato sigue resonando en nuestra mente. Cada uno de los que estamos acá somos responsables de una generación que pueda conocer a Dios, pero ¿cómo lo van a conocer? A través de lo que usted y yo les enseñemos, principalmente con nuestros hechos. Sabe, hermanos, yo sé que la mayoría hemos testificado de cómo el Señor nos libró, de cómo el Señor nos encontró un día y hoy estamos acá. Pero más que testificarlo a una congregación, enseñémoslo a nuestros hijos. Que ellos sepan de dónde Dios nos sacó, hermanos. Que seamos nosotros un ejemplo para ellos, para que ellos no vayan a caer un día en las garras del enemigo. Que ellos conozcan que Dios hizo maravillas. Quizás a muchos Dios les sanó para traerlos a la casa de Dios. Quizás a muchos Dios los liberó de vicios, de cosas que no agradaban a Dios. Pero hay que testificar lo que Dios ha hecho en nosotros. Hay que testificar lo que Dios ha hecho por sus vidas. Hay que enseñarles los milagros, las maravillas que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Porque si nosotros no les enseñamos, ellos no van a conocer las maravillas de Dios. No solo vamos a enseñar lo que la Biblia dice, sino nuestro propio testimonio, lo que el Señor ha hecho en nosotros. Si usted tiene fotos de cómo era antes de conocer al Señor, enséñelas a sus hijos, no por vanagloria, sino para que ellos vean y digan: verdaderamente Dios ha obrado en la vida de mi madre, en la vida de mi padre, y ha hecho una nueva criatura en cada una de ellos.
y podemos testificar. Y como ya decía anteriormente, no solo vamos a enseñar que Dios es uno, que uno es su nombre, que debemos de amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, como la Biblia lo dice. También debemos de enseñar a tener el temor y el respeto al Señor. Enseñémosles a nuestros hijos que las cosas de Dios se respetan, que todo proviene de Él, hermanos. En esta vida no vivimos por suerte. Gloria a Dios por los hijos que ya están adelantados, que ya consiguieron una carrera, o otros que están a punto de conseguirla. Usted dígale, todo proviene de nuestro Dios. Es cierto, nos hemos esforzado, pero Dios ha provisto para que vos consigas eso. Es cierto, nos ha costado, pero también si el Señor no hubiese querido, no hubieses obtenido lo que hoy en día tiene. Debemos de enseñarle eso a nuestros hijos, aunque muchas veces los aburramos, hermanos, pero que ellos reconozcan que todo proviene de Dios. ¿Qué hubiese sido de ustedes? Dígale, si yo hubiese muerto, ¿quién hubiese visto por ustedes? Dígale que fue Dios que lo libró de la muerte y que a causa de eso hoy estamos como una familia, que todo proviene de nuestro Señor Jesucristo. No solo repetirles que necesitamos ser llenos de Dios, la llenura del Espíritu Santo, sino que necesitamos vivir una vida apartada para el Señor, porque la Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor, y santidad es ser puesto aparte. Es decir, usted y yo somos un pueblo santo para el Señor. Hay demás pueblos, pero usted y yo le pertenecemos al Señor, y eso es santidad aparte, porque no vivimos como vive el mundo, sino que vivimos diferente. Aunque nuestros hijos, los que están pequeños, no lo entiendan, usted dígale, usted es diferente, usted no es como todo el mundo. Ya mi esposo testificaba que muchas veces en las escuelas les llaman a los niños que vayan, a las niñas principalmente, el día del jeans, que vayan en pantalón jeans. ¿Qué va a ser de nosotros si permitimos que nuestros hijos vayan así? ¿Qué les estamos enseñando? No les estamos enseñando principios, porque van a decir, sí, puedo ir a la escuela así, aunque a la iglesia yo vaya así. Les estamos enseñando incorrectamente. Enseñémosle y digámosle, sí, todos pueden ir así, pero usted no, porque usted es apartado para Dios. Ellos lo practican porque no conocen verdaderamente a Dios, pero usted y yo sí lo conocemos. Quizás a algunos no les va a gustar, pero usted dígale, mientras viva bajo aquí, usted vive bajo mis estatutos, y eso es una regla. Mientras nuestros hijos aún estén en casa, usted y yo somos los responsables de instruirle, y aunque no estén, hermano, usted sigue instruyéndole, porque son sus hijos. Quizás a ellos se les va a olvidar, quizás usted no va a ver en sus días que sus hijos sirvan a Dios verdaderamente. Quizás ya vamos a estar en la tumba y nuestros hijos van a servir, pero van a decir, es que mi papá y mi mamá me instruyeron, y por esa palabra hoy estoy acá. No dejemos de orar por ellos, pero tampoco dejemos de instruirlos cada día. Hablemosle palabra de Dios, hermano, porque yo no quiero que cuando Josué y yo ya no estemos, Esther diga, yo no conozco lo que Dios hizo por mis padres, no conozco lo que Dios hizo con ellos, ni por mí, porque ellos no lo contaron. Yo no conozco a ese Dios al cual mis padres sirvieron, así que yo ya no continúo sirviendo a Dios. ¿Qué sería, hermanos, si nos muriéramos hoy? ¿Será que mañana nuestros hijos van a estar acá? Y los que ya no tenemos a nuestros padres, si nuestros padres sirvieron, hermanos, con denuedo, es nuestra responsabilidad seguir los pasos que ellos dieron, porque nos dieron un buen ejemplo. Y si no sirvieron a Dios, entonces no siga sus malos pasos, al contrario, diga, yo sí voy a servir a Dios, porque yo no quiero ir a una condenación eterna. Enseñémosle a nuestros hijos que ahí está la vida eterna, pero también está la condenación eterna. Y todo va a depender de lo que usted y yo hagamos acá. Usted y yo decidimos para dónde vamos a ir. Nosotros no podemos ser copartícipes del pecado, hermano. No podemos nosotros estar y aprobar lo que nuestros hijos hagan. Es cierto, yo sé que cuando los hijos ya están grandes, ellos toman sus decisiones, pero aún así, usted y yo tenemos que estar ahí para estar estorbando sus vidas. La Biblia dice que el profeta Elí
sacerdote Elí, él no estorbaba, él solo escuchaba lo que sus hijos hacían, todas las cosas feas que hacían en la casa de Dios, y él no estorbó a sus hijos. ¿Y sabe qué llevó a eso? No solo se perdieron sus hijos, la Biblia dice que Elí murió desnucado, se desparramó, porque no pudo estorbar a sus hijos. Somos los responsables de estorbar a nuestros hijos. Primera de Samuel, vamos a leerlo para que vea lo que ellos hacían, hermano. No eran cosas bonitas lo que ellos hacían en la casa de Dios, pero el sacerdote no estorbó a sus hijos. Primera de Samuel 2, del 12 en adelante. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Imagínense acá, desde ahí vemos el primer error del sacerdote. Dice que ellos no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cuál era la labor del sacerdote y de todos los padres? Repetir. ¿De quién fue el error que sus hijos se perdieran? Del padre, que en este caso era Elí. No tenían conocimiento de Jehová, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero, en la marmita, y todo lo que sacaba en el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacía con todo lo que israelita venía a asilo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía que al sacrificaba, daba carne que asar para el sacerdote, porque no tomaba para ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de efod de lino, y hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que los hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo: así ha dicho Jehová: no manifestaré yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto y en la casa de Faraón, y yo escogí para mí sacerdotes entre las tribus de Israel para que ofrecieran sobre mi altar y quemaran incienso y llevaran el efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé a ofrecer en el tabernáculo? Y has deshonrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo. Por tanto, Jehová Dios de Israel dice: yo había dicho de tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal cosa haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán temidos en poco. Leímos cómo Elí, hermanos,
Él sabía que sus hijos se estaban conduciendo mal. Dice la Biblia que tomaban en poco las ofrendas que el pueblo de Dios ofrecía en la casa de Dios. Ellos tenían que saber que todas las ofrendas eran consagradas para Dios, pero no hubo un padre que les dijera: ustedes tienen que respetar todo lo que el sacrificio que el pueblo trae para Dios. Ustedes tienen que respetar. Y es cierto, les daban parte, pero ellos llegaban y tomaban de lo gordo, tomaban carne cruda, dice la Biblia, que no era permitido para ellos, y ellos lo hacían así. Aparte de eso, dice la Biblia, que se acostaban con las servidoras que estaban en el templo. Usted se imagina qué cosas más horrorosas ellos hacían en la casa de Dios, y viene el sacerdote y le dice: ¿qué es esta mala fama que yo oigo? ¿Qué hubiese hecho el sacerdote? Para empezar, les hubiese dicho: lo siento, para ustedes ya no está permitido estar en la casa de Dios. Iba a doler, hermano, pero él iba a enseñar a sus hijos que la casa de Dios se respeta. Les iba a enseñar que tienen que valorar todo lo santo y no profanar lo que es sagrado para el Señor. Y que el Señor nos ayude a todos a poder mantener y disciplinar a nuestros hijos cuando ellos andan incorrectamente, y poder enseñarles y decirles: lo siento, tú no puedes hacer esto. Porque si no, nos va a pasar como el sacerdote Elí, que vamos a perder no solo nuestra salvación, sino la salvación de nuestros hijos. Cuando es necesario disciplinarlos, disciplinémoslos. Cuando es necesario que estorbemos a nuestros hijos porque ellos están yendo por un mal camino, estorbémoslo y digámosle: eso no agrada a Dios. Hijo, hija, lo que tú estás haciendo no es correcto delante de los ojos de Dios, porque es lo que el Señor nos ha mandado, hermano. Porque yo no quiero que mi generación se pierda. Yo quiero llegar al cielo, pero también que mis hijas vayan al cielo. Yo creo que ese debe de ser el principal objetivo de nosotros. Estorbemos, hermano. Aunque les caigamos mal por hablar la palabra de Dios, estorbémosles día y noche hablando palabra de Dios. Que a ellos no se les olvide que todo proviene de nuestro Señor Jesucristo. Enseñémosles a amarle al Señor, enseñémosles, si es necesario que morir por Él, hay que morir, pero nunca negar la fe, la cual el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Hermanos, la Biblia dice: y repetirás. Y repetirás. No solo que necesitamos el bautismo en el nombre de Jesús, sino que necesitamos ser personas de bien, no solo en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Y no ser como este sacerdote que aprobó el pecado, y en vez de decir, porque el pueblo le dijo y alguien más le dijo: mira lo que tus hijos hacen, no lo escuchas. En vez de ponerse y disciplinar a sus hijos, se puso a la par de sus hijos a aprobar el pecado que ellos tenían. Hermanos, si nuestros hijos están yendo por un mal camino, es nuestra labor detenerlos y amonestarlos. Pero si usted y yo nos ponemos a la par de ellos, la Biblia dice: un ciego guiando a otro ciego, al mismo hoyo van a ir a dar. Y no queremos eso para nuestra generación. Así, hermanos, esta mañana es el consejo que Dios puso en mi corazón: y repetirás. Así que tenemos hasta que ya no haya fuerza, hermanos. Usted siga hablando palabra de Dios, siga repitiendo y dígale: Dios ha obrado en mi vida, Dios ha hecho cosas grandes por nosotros. En el caso de Esther, cuando ella estaba pequeña, Dios prácticamente le devolvió la vida, y yo tengo que recordarle que ella está acá porque Dios la tiene en su propósito, porque si no hubiese sido así, ella ya no estaría. Nosotros hubiésemos tenido nuestra primera pérdida de un hijo, y qué terrible hubiese sido eso para nosotros. Pero doy gracias a Dios que Él nos permite recordarle que ella se cayó de la mesa estando pequeñita y quedó inconsciente cuando cayó, pero Dios hizo el milagro. Yo le tengo que repetir, y cuando ella se quiera desviar, decirle: hija, acuérdate que Dios te dio la vida y Él también te la puede quitar si tú te desvías del propósito de Dios. Por eso, hermanos, si Dios nos ha dado una generación, es para que lo instruyamos en el camino del bien. Es cierto, las leyes dicen ahora: no castigues a sus hijos, pero nosotros los vamos a amonestar con la palabra de Dios, y si ellos se desvían, aún con vara los vamos a castigar.
Y Esther es testigo de eso, porque le hemos castigado muchas veces, hermano, cuando ella se ha portado mal, porque nosotros queremos lo mejor para ellos. Así, hermanos, vamos a pasar a este tiempo de oración y no nos olvidemos, esta noche, aunque lleguemos cansados, tomemos un tiempo y repitamos la palabra de Dios. A sus nietecitos, hermanos, repita palabra de Dios. Quizás no le van a entender, pero usted dígale cómo Dios ha sido tan maravilloso con cada uno de nosotros. Así, mi hermano Ubenser está listo para este tiempo de oración y oremos al Señor antes de nuestro último servicio y sigamos hablando las maravillas de Dios a nuestra siguiente generación.